Doctor Nakasegi, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Lo hemos invitado por diversos temas, algunos que ya usted conoce bastante. El indulto a Alberto Fujimori, por ejemplo. ¿Qué cree usted que está haciendo el presidente con este tema? Bueno, pienso que lo peor que puede hacer es seguirse tratando de manera pública por un tiempo tan prolongado, generando expectativas de libertad que son el peor daño que se puede hacer a un interno. Entonces, lo primero que me preocupa cuando se trata el indulto del presidente Fujimori es su salud y cómo él, como ser humano, tiene que ir percibiendo que cada cierto tiempo, a lo largo del tiempo, estén permanentemente repitiendo este tema. Y lo otro que espero que si lo están haciendo seriamente, haya una historia clínica completa en el Ejecutivo, porque hasta donde tengo entendido los problemas de cardiopatía, los problemas de enfermedad del corazón no estarían y son un elemento fundamental para que se pueda tomar una decisión en este sentido. Debo entender entonces que usted lo que está pidiendo es que si hay indulto sea estrictamente ajustado a ley. El indulto humanitario es el que corresponde dar en este caso, porque por razones de edad y de salud, como ya he conversado tantas veces, la pena se vuelve inconstitucional porque la pérdida de la salud o la pena de muerte progresiva están prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, y esa es la lógica del indulto humanitario. Y por edad y por enfermedad, Alberto Fujimori califica perfectamente para un indulto humanitario. O sea, para usted el presidente debería dejarse de dudas y firmarlo de una vez. Por supuesto, como siempre ha sido mi convicción, Alberto Fujimori no debe morir en prisión. El problema es que hace cuántos años se viene tratando este tema. Entonces, si a un hombre que está encerrado en la cárcel, permanentemente se le dice, es posible que salgas libre, es posible que salgas libre, y no se concrete esa libertad, es una tortura. Muy bien, uno de los torturadores fue su ahora cliente, Ollanta Humala. Él lo torturó durante mucho tiempo, generando una expectativa, invitando a la familia Fujimori a que presente la solicitud, la presentó y, según los fujimoristas, jugó con ello, largo tiempo no decidió y después dijo no. Bueno, ¿él fue uno de los torturadores? Fui muy crítico y mis declaraciones y mis palabras ¿Mantiene esas críticas? Siempre fue. No otorgarle el indulto humanitario a Alberto Fujimori es inconstitucional, porque el indulto humanitario, a diferencia de los otros indultos, no es un perdón, es una exigencia. El Perú tiene un compromiso internacional, así como el Perú se ha comprometido a abolir la pena de muerte, el Perú se ha comprometido a que no haya penas inhumanas o crueles. Y no solo en el caso de Alberto Fujimori, hay otras personas ancianas, enfermas de Alzheimer, Parkinson, demencia senil, psicosis, que hace tiempo deberían haber salido bien el indulto humanitario. Fui muy crítico en ese momento, mantengo mi crítica contra toda persona que no entienda que Alberto Fujimori ya no debe morir en la cárcel. ¿Fue un error político de Humala no haberle dado el indulto? Yo creo que, bueno, obviamente siendo su abogado ahora es difícil que marque, pero lo que puedo señalar es lo siguiente. Siempre para negarle el indulto humanitario se utilizó un invento que fue el de condena de delito de lesa humanidad que nunca existió, al punto tal que usted en la pregunta que le hace a Úrsula, a Ollanta Humala ni a ninguna persona por los hechos de lucha contra el terrorismo se le podría condenar por lesa humanidad. En el Perú nadie ha sido condenado por lesa humanidad, ni autoridades, ni militares, ni siquiera terroristas, porque los delitos de lesa humanidad se incorporaron con posterioridad. Entonces ni Ollanta Humala ni nadie. Y Alberto Fujimori, con mayor razón, porque el Tribunal Constitucional en el penúltimo habeas corpus que se presentó, porque hay uno en trámite, señaló claramente que él no está condenado por lesa humanidad. Así que es un error haberle negado o tratar de negarle por esa razón, ¿no? ¿Lo ha conversado con su cliente? No. Ese tema no, obviamente no. Yo solamente estoy defendiendo al expresidente Ollanta Humala por el caso de lavado de activos. Y Muy ahí bien. es donde marco la actuación. Y vamos a escucharlo, porque el presidente de la República parece ahora haber abogado por él en Argentina. ¿Esto es una intromisión política en la administración de justicia? Lo que ha dicho el presidente en Argentina con respecto a Humala y a Nadine Heredia. No he visto toda la intervención del presidente de la República. Algo he recogido ahora en medios que él dice que toda persona tiene derecho a un proceso justo. Si eso es lo que ha señalado. Pero no fue tan lacónico.
en realidad mostró su preocupación, ¿no es cierto? Y fue un llamado prácticamente de atención al tema de la prisión preventiva. Entonces le pregunto, porque antes usted, cuando alguien se pronunciaba sobre el tema de Fujimori desde el punto de vista político, decía que había una intromisión. Le pregunto ahora, ¿es una intromisión del presidente el querer jalarle las orejas a la justicia por una prisión preventiva? Y además dijo, porque todavía no tiene un proceso. No puedo responder sobre un supuesto donde usted interpreta lo que ha dicho. Yo lo que recojo es dos cosas. Vi que en su momento dijo, Ollanta ha señalado que en el Palacio de Gobierno las cosas son gratuitas. Y luego lo que he leído, porque ya no he seguido más en medios lo que ha señalado, es que tiene una preocupación respecto a que toda persona debe garantizársele un juicio justo, y eso es correcto. Ahí no veo intromisión. Tenemos un presidente que está en la cárcel, Alberto Fujimori. Está entre paréntesis. Mi antecesor inmediato está en la cárcel y su esposa también. No hay un proceso contra ellos, lo que es preocupante, ¿no? Debería haber un debido proceso. Estoy leyéndole la cita textual que publica el diario Correo. Bueno, y acá, como ve usted, la carátula de Correo expresa lo que la mayoría ha recogido. PPK critica prisión de Humala y Nadine Heredia. Es la interpretación que se le da, no es mía. Bueno, lo que puedo recoger es que el presidente Kuczynski lo que seguramente ha hecho es señalar algo que se viene criticando por diversos sectores respecto a que si ya la Fiscalía considera que tiene pruebas suficientes para formular una acusación, lo que debió hacer es llevar a la persona a juicio, no encerrarla en la cárcel, porque la regla es que el ser humano enfrente el juicio en libertad, no preso. Pero corresponde a un presidente de la República entrar a estos temas, sobre todo fuera del país, en un discurso, ni siquiera fue en una conferencia de prensa, no fue una pregunta que le hicieron, en un discurso. ¿Corresponde a eso? El presidente de la República lo que tiene que cumplir son sus misiones constitucionales, y la misión constitucional es cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Ese es su rol. ¿Se excedió entonces? Ese es el rol que le corresponde al presidente de la República. Entiendo entonces que usted señala que se excedió en el extranjero. Yo no le voy a hacer huecos a lo que me beneficia, pues, don Enrique. Lo sé, usted podrá comprender, entonces, ¿para qué me pregunta? Absolutamente, pero es que a mí me corresponde... Y a mí responderle en la manera que le he señalado. Perfecto. Entonces, con eso me está diciendo que el presidente lo ha ayudado, le ha dado su manito. Usted dice. Lo que concluyo. Doctor Nagasaki, aprovecho su experiencia penal para preguntarle también por el tema del Tribunal Constitucional y esta investigación a los 4 magistrados. De un lado se ha dicho que es una bravuconada del Congreso, y por otro lado se dice que al Congreso no le corresponde otra cosa que cumplir con un procedimiento que ya se inició y que debería terminar. Y no necesariamente debería terminar en una acusación constitucional, y me refiero al caso del Frontón. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que ahí hay que separar el problema de fondo sustantivo y los problemas procesales. El Tribunal Constitucional ha incurrido en una situación, por decirlo menos, irregular, cuando sin una vía legal expresa ha modificado el sentido de una sentencia. Sí, es evidente. El voto del juez constitucional supremo Vergara Botelli era claramente porque los marinos no debían ser procesados por delito de lesa humanidad. Lo que se confunde es decisión con argumentación. Él coincidía con la mayoría en la decisión, pero tuvo un argumento distinto. Difiere la argumentación. Pero lo que suma la decisión es el sentido del voto, no los argumentos. Entonces, ahí hay un craso error en el Tribunal Constitucional, y sus consecuencias legales en su momento se establecerá. Pero si un miembro del Tribunal Constitucional puede ser procesado en un antejuicio por delito de función, no. Y eso lo tengo escrito desde que, porque yo no depende de quién sea el abogado, sino qué es lo que pienso. Entonces lo tengo escrito cuando Daniel Estrada formuló denuncia constitucional contra los miembros del Tribunal Constitucional por darle la razón al alcalde de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco, en un habeas corpus. Entonces también lo denuncian, y mi profesor de Derecho Constitucional, Valentín Paniagua, estuvo a cargo de esa defensa. Los congresistas y los miembros del Tribunal Constitucional gozan de lo que usted mencionó en su entrevista anterior, del privilegio constitucional de inviolabilidad. Así cometan delito de función, no se les puede sancionar penalmente. La inviolabilidad es un hermano del indulto, de la amnistía, de la excusa absolutoria. Hay ciertos mecanismos jurídicos
donde el derecho dice, prefiero renunciar a utilizar el derecho penal por intereses superiores. Entonces no podría los miembros del Tribunal Constitucional ser objeto de un antejuicio porque gozan del privilegio de la inviolabilidad. El mismo motivo por el cual un congresista no podría ser procesado penalmente por sus votos o sus decisiones al hacer una ley. Sin embargo, el proceso debe seguir, aunque no debería terminar en una acusación. Podría sostenerse que es válido que haya una investigación para saber qué pasó. O sea, bajo esa línea el Congreso tiene la potestad de hacer cualquier investigación. Yo no le pondría nombre de antejuicio, porque el antejuicio es para delitos de función, para quienes se les puede levantar el fuero, que no es el caso de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso sí está facultado para investigar cualquier tema de interés público. Entonces yo, en vez de ponerlo por la vía de una denuncia constitucional y un proceso de acusación constitucional, como en el caso Lavajato, en el caso Madre Mía, en diversos temas, hubiese puesto, es un tema de interés público, saber qué sucedió con el Tribunal Constitucional, investigo, y si establezco que hay responsabilidad, determino la vía constitucional correspondiente. Si el Congreso acusase constitucionalmente a los magistrados, ahí tendría el problema que chocarían con el privilegio de la inviolabilidad. Estaría cometiendo un error. Sería una situación absolutamente incorrecta, pero también absolutamente distinta, permítame decirle que lo dijo en entrevista, respecto a lo que sucedió con los miembros del Tribunal Constitucional. El 97. Porque ahí sí no había ninguna razón y se había violado su derecho al debido proceso constitucional. Está usted hablando de Aguirre Roca. Sí. Antes no había ninguna razón para que hayan sido sometidos a una investigación. Ahora sí. Podremos discutir si debe ser una acusación constitucional o no, pero que han cambiado el sentido de una decisión es evidente. Porque si el Tribunal Constitucional ya hace un buen tiempo dijo los marinos del frontón no deben ser procesados por delito de lesa humanidad, ningún poder sobre la tierra podía modificar eso. ¿Era cosa juzgada, doctor? Efecto de cosa juzgada que es inmutable y perpetua. Es más, no existe ningún mecanismo legal previsto en el Código Procesal Constitucional que permita dejar sin efecto una sentencia. Entonces los magistrados del tribunal, los 4 magistrados, también han cometido un error. No me cabe la menor duda que hay una irregularidad, que esa irregularidad debe ser investigada para determinar su naturaleza, su propósito, pero señalo, no podría generar responsabilidad penal, que es la que motive el antejuicio. Muy bien, pero entonces el fallo queda consentido, es decir, se reabre o continúa abierto el tema del frontón. Bueno, ya están en juicio. El Tribunal Constitucional... O sea, por más irregular que haya sido la decisión de los 4 magistrados, ¿ya no hay marcha atrás? Sí, porque el Tribunal Constitucional no es que ha dicho es lesa humanidad y tienen que ser procesados por lesa humanidad. Lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es que los jueces ordinarios sean los que ha corrido la pelota. Los que califiquen el no es que ha declarado ganador o perdedor, ha dicho en el juicio que se defina. Sin embargo, esto se toma como una tortura a los miembros de... porque se modificó una decisión anterior que decía que no hay lesa humanidad, ¿no? Pero en todo caso, para usted queda claro que es para efectos de la prescripción, ojo. Ok, entonces queda claro que aquí hay una irregularidad cometida por los magistrados y sería una irregularidad de los congresistas acusarlos. Sí. Hay una irregularidad que el Congreso perfectamente puede investigar, pero en una investigación congresal, no en un antejuicio. De acuerdo, sería una responsabilidad política en todo caso. Puede ser legal, pero no vía un antejuicio. Responsabilidad penal no hay. Un miembro del Tribunal Constitucional como un parlamentario no tienen responsabilidad penal por el beneficio o privilegio de inviolabilidad. Tengo 2 preguntas y 3 minutos. ¿Está usted de acuerdo con que quienes hayan cumplido su condena de violación sexual, terrorismo, corrupción y tráfico ilícito de drogas no puedan postular un cargo de elección popular? ¿Cumpliendo su condena? Me parece que no se está analizando cuál es el efecto constitucional del cumplimiento de la pena. Una vez que la pena se ha cumplido, el efecto de rehabilitación y readaptación social tiene que operar plenamente en la sociedad, salvo que haya reincidencia. Bueno, si hay reincidencia, delito, salvo que haya supuestos de peligrosidad social, que se establezca que estas organizaciones o que estos condenados que cumplieron su pena forman organizaciones que ponen en peligro la vida en sociedad. Se lo pregunto claramente, ¿Marta Huatay debería tener la posibilidad de rehacer su vida o debería ser
Por ejemplo, eliminada del registro del Colegio de Abogados. Marta Huatay y toda otra persona que haya cumplido su pena, si no comete delito nuevo o no constituye un peligro a la sociedad, tiene que rehacer su vida porque ese es el mandato constitucional. ¿Y podría tener la posibilidad de ser elegida para un cargo de elección popular? Es que nuevamente, si ella integra una organización, la lógica de lo que determinó el Jurado Nacional de Elecciones. No le digo si se integra a Movadef o esto, si no se integra a otro partido, ¿podría hacerlo? Una persona que ha cumplido su pena, el delito genera como única consecuencia cumplir la pena. Cumplida la pena se restituyen los derechos. Entonces, ¿este es un error del Congreso? Hay que analizar, yo no he leído cuál es la motivación que establece el Congreso. Lo que sí se puede establecer es para el caso de un empleador en administración pública que puede poner condiciones para aceptar a que alguien trabaje para él. Yo en mi estudio puedo decidir no contratar a nadie. Es práctica privada. Esa es otra lógica, ¿no? Doctor Nagasaki, finalmente, ¿sí o no? ¿Pena de muerte? No. ¿De ninguna manera? Bajo ningún concepto. Es imposible reimplantarla. Es imposible. Imposible reimplantarla. Ha dicho Úrsula Letonda que en 4 meses esto podría ser reimplantado. Pero cuando empezó a hablar de la fiscalía y del tema de lo de los cócteles, dijo que hay mucho cuidado, que las fiscalías fallan y el Poder Judicial falla. Y no fallarían para determinar a un culpable en un caso de pena de muerte. En un país donde hay crisis de funcionamiento del sistema de justicia, es un despropósito. Y más aún, hay que recuperar familia, casa, familia, colegio y barrio. Muy bien. Para que no haya violadores, no matarlos. Doctor Nagasaki, muchísimas gracias por su presencia. Muy amable. Gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Muy bien, amigos, nosotros nos vamos a despedir, esperando que el viernes tengamos, por supuesto, un resultado extraordinario en Nueva Zelanda. Ya viajan los muchachos y hay que apoyarlos. La situación con los guerreros ha sido difícil, pero todos estamos con el equipo peruano, todos estamos con todos los jugadores para que nos regalen un triunfo o por lo menos la mejor actuación en Nueva Zelanda. Así es que nos volvemos a ver para celebrar ese triunfo el próximo domingo, pero hoy a las 11 de la noche usted puede ver la repetición de las entrevistas a Úrsula Letonda y César Nagasaki. Muy buenas noches, hasta luego.